Si usted tiene edad suficiente, recordará esa canción tan famosa que decía «Téngalo a su manera». En realidad, se trata de un jingle de una cadena de supermercados. Ese jingle de «Téngalo a su manera» refleja un poco el espíritu humano. Hilary Swank, ganadora del Oscar como mejor actriz en 1999 y 2004, respondió lo siguiente cuando los periodistas le preguntaron qué lugar tenía Jesús en todos sus éxitos. Ella dijo esto: no es que uno practique el judaísmo o el catolicismo o inclusive el budismo. Yo simplemente creo en un poder superior y eso claramente no es un hombre en una cruz. ¿Cuántos conceptos hay así también? Me pareció interesante que en una frase ella negó las dos cosas que se necesitan para la salvación. Ella negó quién era Jesús, el Dios hombre, y negó lo que Cristo hizo, que murió en la cruz para pagar por nuestro pecado. El invocar el nombre del Señor es reconocer quién es Él y qué ha hecho. Hace poco, un profesor nominado para ganar el Premio Nobel de la Paz dijo lo siguiente, escuche bien: todas las religiones nos llevan a Dios, empleando distintos caminos. El juicio no es por la decisión que tomemos, sino por cómo buscamos seguir el camino de la elección que hacemos. Las distintas religiones y culturas son iguales a los ojos de Dios y deberían ser vistas como iguales por los ojos humanos. Si usáramos esa lógica en el campo del derecho y aplicáramos esas decisiones a una corte, tendríamos un caos social. Si aplicáramos su lógica al campo de la ciencia, la física, la geometría o la retórica, fracasaríamos a cada examen. La verdad es que este hombre nunca va a sugerir que use esta lógica contradictoria en las ciencias, la ley o las construcciones sociales. Pero en materias espirituales, de repente todo es diferente. De alguna manera, Dios es tan falto de sentido que no le interesa cómo llega uno a Él. De hecho, ni siquiera tiene que creer en Él. Eso es lo que piensa la gran mayoría de las personas. Recuerde, el consumidor es rey. Sea escogiendo una taza de té o a su Dios, lo que usted escoja está bien. Sin embargo, Pablo deja bien en claro en los versículos 11 y 13 que debemos invocar el nombre del Señor y seremos salvos. Esa es la invitación del Evangelio. Entonces, quiero mostrarle no solo la invitación del Evangelio, sino también la imparcialidad del Evangelio. Ahora encontramos a Pablo revelando la imparcialidad absoluta del Evangelio. Fíjese en el versículo 12, dice la Biblia: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. Ahora, es difícil para nosotros imaginarnos el impacto de esta verdad que Pablo presenta una y otra vez. Piénselo de esta manera. De la misma manera que es impactante para la gente de su ciudad el escuchar que la salvación solo se obtiene de una manera, así de impactante era para el judío el descubrir que la salvación sería para más de una raza, tanto para ellos como para los gentiles. Esto era un impacto para ellos. De la misma manera que es irritante para usted escuchar a alguien decir: ¿usted me quiere decir que todo el que no crea en Cristo no va a ir al cielo? Era aún más irritante para un judío que diría: ¿usted me quiere decir que cree que un gentil puede ir al cielo? Esa es la verdad del Evangelio que molesta. Este mensaje que Pablo estaba predicando era políticamente incorrecto para los judíos, pero no era nada nuevo. De hecho, sus palabras en Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13, son citas de los profetas Isaías y Joel. Los judíos tenían que ser una bendición a las naciones del mundo. Por medio de ellos vinieron la ley y los profetas y los pactos y las promesas y el Mesías. Ellos tenían que ser los evangelistas del Antiguo Testamento. Pablo ya había dado este recordatorio en el capítulo 9. Sin embargo, la nación dejó de lado la verdad y desarrolló su estilo de vida que no era ni amoroso, ni compasivo, ni evangelístico. En el siglo I,
Cuando un judío comprometido regresaba a Israel después de haber estado lejos, se sacaba las sandalias y le quitaba el polvo. También se limpiaba el polvo de su túnica. ¿Por qué? Para no meter tierra contaminada a la tierra santa. No solo eso, los judíos desarrollaron costumbres que los aislaban de los gentiles. Ellos jamás entrarían a la casa de un gentil, jamás beberían del vaso de un gentil y ni siquiera le tocarían la mano a un gentil. Para los que eran nacidos con sangre mixta judía y gentil, conocidos como samaritanos, los judíos ni siquiera hablarían con ellos. Es por eso que la mujer quedó tan perpleja cuando Jesús le habló esa mañana en que ella fue a sacar agua. No solo le habló, sino que estaba dispuesto a beber de su recipiente para el agua. Y la respuesta inmediata de esta mujer fue: ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? En la época de Pablo, los judíos oraban cada mañana diciendo: gracias a Dios no soy gentil. Entonces, el judío podría responder: Pablo, ¿qué quieres decir con que no hay distinción entre judío y gentil? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la raza escogida por Dios, somos santos y separados para Dios. ¡Cuidado! Jonás fue un ejemplo clásico de esta actitud, si bien vivió siglos antes. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y adviérteles de mi juicio. Nínive. Nínive era una ciudad de cerca de 1 millón de paganos. Sus habitantes eran de la raza asiria y reconocidos por su inmoralidad e idolatría. Sus soldados eran conocidos por su brutalidad. Nahum, otro profeta, escribió a Nínive en el capítulo 3 de su libro, versículos 1 al 4, donde leemos así: ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Maestra de hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hasta ahí la porción de Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4. Jonás dijo cuando Dios lo mandó a Nínive: no, a Nínive no voy, y zarpó en dirección contraria a una ciudad a más de 3.000 kilómetros. Dios va a tener que utilizar a otro, eso es seguro. Sin embargo, Dios envió una tormenta para detener el barco y un taxi submarino para llevar a Jonás a la costa. Después de 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Jonás se arrepintió. No pase por alto eso. Jonás tenía el corazón tan endurecido que le llevó 3 días arrepentirse. A la mayoría de nosotros nos hubiera llevado 3 minutos en el vientre de la ballena el darnos cuenta de que aún estamos con vida y comenzamos a orar a Dios diciendo: Señor, voy a ir donde tú quieras, inclusive si es a Nínive. Jonás tardó 3 días en arrepentirse. Luego, él oró según Jonás 2:9 y dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La salvación es de Jehová. Dios obró por medio del mensaje de advertencia de Jonás y redimió una ciudad de gentiles. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Furia. En otras palabras, él estaba diciendo: salvaste a una multitud de gentiles y ellos no se merecían tu compasión, estaba diciendo Jonás con su actitud. El problema era simple. Jonás no creía en la imparcialidad del Evangelio. Siglos después, los judíos de la época de Pablo eran más toscos aún. Pablo hace vibrar al mundo con esta declaración que nadie es más importante para Dios, judíos o gentiles. Leonard Ravel contó acerca de un grupo de turistas visitando una aldea pintoresca de Europa. Mientras caminaban, vieron a un hombre anciano sentado junto a la vereda, sobre la verja allí en su casa. Uno de los turistas, de forma amable, le preguntó:
dígame, ¿nació algún hombre prominente en esta aldea? No, respondió el hombre, solo bebés. Amigos, no hay grandes hombres, no nacen hombres prominentes en el reino de Dios, solo pecadores, tanto judíos como gentiles. Esa es la imparcialidad del Evangelio. Recuerdo haber leído hace unos años acerca del general Robert Lee, que en una oportunidad entró a una iglesia después de haber terminado la guerra civil. Él se sentó junto a un ex esclavo y cantaron juntos, y a través de la reunión se arrodillaron juntos en oración. Una vez terminada la reunión, alguien le preguntó a Lee, ¿cómo se puede arrodillar y orar junto a ese hombre? Él respondió, el piso al pie de la cruz está nivelado. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la proclamación de la gracia. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, el suelo al pie de la cruz está nivelado, somos todos iguales. Usted dirá, pero Steven, ¿y mi pasado? Usted no sabe lo que hice. Todos tenemos un pasado, amigos, pero con Jesucristo tenemos un futuro. Hay una cosa más que Pablo quiere enfatizar en cuanto al Evangelio. Vimos la invitación y la imparcialidad del Evangelio, pero hay un punto más, la herencia del Evangelio. Pablo también revela la herencia del Evangelio. Él escribe en el versículo 12, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Uno de estos días, cuando esté estudiando su Biblia, estudie la palabra riqueza. No va a poder creer todas las implicaciones que tiene para el creyente. Pablo le escribió a los Efesios refiriéndose en cuanto a sus riquezas una y otra vez. Fíjese en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Eso dice Efesios 1, 7 y 8. Luego, pase al capítulo 2, versículos 4 al 7. Allí leemos esta porción de la palabra de Dios. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. He viajado a Inglaterra y a Escocia y he visto los tronos de los reyes. Vi los tronos en los que los reyes y reinas se sentaron por siglos ante el parlamento y en la iglesia. Son de madera muy ornamentada, pero aún de madera. Ni siquiera están pintados con pintura dorada. No se pueden comparar con los tronos que ocuparemos en la grandiosa y magnífica corte celestial con Cristo. Ni se pueden imaginar. Eso, sin mencionar los regalos bondadosos y generosos de nuestro Dios. Si yo le dijera que cada persona que escriba su nombre para hacerse miembro de la iglesia al finalizar la reunión, en 48 horas recibirán $100 millones, ¿piensa que la gente haría fila? ¿Y si en adición le daría las llaves de una propiedad con jardines, orquídeas y un río para que usted disfrute? ¿Qué piensa que haría la gente? Usted tal vez diría, pero ya no tengo las fuerzas para nadar. Eso me recuerda que también le daría una poción mágica que curaría todas sus enfermedades, le quitaría todos los dolores y lo restaurará a una edad joven en la que permanecerá por el resto de su vida. No solo eso, sino que también le daré una poción que le borrará la memoria de toda tristeza. De hecho, ya no podrá tener pensamientos pecaminosos o tristes, nunca más.
Digamos que usted me cree, viene y firma, y en 48 horas estas promesas se hacen realidad. Imagínese que todo esto puede ser suyo en 48 horas. Amigos, muchos de nosotros vamos a experimentar todo eso y más dentro de los próximos 48 años. Algunos lo experimentarán antes que otros. No lo experimentarán porque se han hecho miembros de esta iglesia, sino porque es parte de la familia de Dios. Usted le tomó la palabra a Pablo y en algún punto de su vida invocó el nombre del Señor para salvación y fue salvo. Y en 48 años, tal vez más, tal vez menos, heredará la inmortalidad en el cielo. Una nueva mente y un nuevo cuerpo y una memoria nueva, perfección sin pecado. Al fin, una nueva tierra por explorar y disfrutar, una residencia personal con un río de vida que fluye por en medio de él, rodeado de oro, no teniendo pensamientos tristes o pecaminosos nunca más. Nosotros no nos podemos imaginar las riquezas internas y externas de Dios por medio de Cristo. Ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos nuestra herencia en el cielo. Sin embargo, para los que prefieren ser reyes ahora y rechazan al Rey de Reyes, pueden decir como Hindley: en medio de la noche le agradezco a los dioses que existan por el alma inconquistable que tengo. Lo más importante es que soy el amo y maestro de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Ah, allí el consumidor es el rey. O tal vez usted puede dejar de lado esas vestiduras reales hechas por usted, dejar de lado la confianza en sí mismo, su orgullo, y decir tal vez como dijo Dorothea Day, una mujer de Dios que escribió una respuesta al escrito de Henley, Invictus, diciendo de esta manera: le agradezco a Dios que conozco por la persona de Cristo, el conquistador de mi alma. Cristo es el amo de mi destino. Cristo es el capitán de mi alma. ¿Qué va a decir usted? El consumidor no es el rey, solo Jesucristo es rey. ¿Es Cristo su rey, le pregunto? ¿Ya Jesucristo es el rey sobre su vida completa y absolutamente? Si no lo es, lo invito a que ponga en práctica la invitación de Pablo en Romanos 10, versículos 11 al 13. Incline su rostro, invoque el nombre del Señor, el único Dios vivo, arrepiéntase y será salvo. Eso es lo que nos invita a hacer la palabra de Dios. Si todavía usted no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si todavía no lo reconoció como aquel que vino a este mundo, dejando sus glorias eternas, vino a morir allí en la cruz del Calvario por sus pecados, este es el momento para hacerlo. Ore a Dios allí donde se encuentra, donde usted nos está escuchando en este momento, donde está escuchando la palabra de Dios. Ore allí, es un momento clave, crucial en su vida. Ore a Dios y dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Rey absoluto y entrego mi vida para que tú perdones mis pecados. Reconozco que viniste a este mundo, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que también al tercer día has resucitado para nuestra justificación. Te acepto como mi Salvador personal. Si usted hizo esta decisión, es muy importante que se la comparta a alguien en la iglesia. Si no conoce algún lugar donde congregarse, por favor, comuníquese con nosotros. Envíenos un correo electrónico. Queremos ayudarle en esta nueva etapa de su vida espiritual, porque dice la Biblia que somos como bebés que comenzamos a crecer. Y estamos dispuestos para ayudarle. Que Dios le bendiga ricamente.